Hola, bienvenido a una entrega más en JavaFX. En esta ocasión se va a continuar con la parte 4, conexión a bases de datos. Haciendo un repaso del último video, nos quedamos en que lo que es un result set y también la recuperación de información. No se probó el método Retrieve Language, que regresa una estructura de datos a ArrayList, pero sí se implementó. En este caso dijimos que el result set es una tabla la cual tiene un apuntador a ese objeto ResultSet, que es la tabla, y la tabla describe un conjunto de objetos. El conjunto de objetos son los registros, los cuales se recuperan mediante la consulta que se realiza con el query y a los cuales podemos acceder a través del método getString, especificando el índice de la columna que empiezan desde el número 1, no desde el número 0, desde el número 1. Y que también con base en la documentación de Oracle se recomienda para fines de portabilidad leerlas o extraer los datos de izquierda a derecha. Y también que en lo que es el result set por defecto tiene una bandera que es set forward only, que indica el sentido en el cual se va a mover el apuntador únicamente, que en este caso solamente por defecto viene con la facilidad de que se pueda mover de arriba hacia abajo para ir moviéndonos sobre la tabla result set. Existe la manera de cambiar ese modo con unas banderas que después iremos viendo para poder yo posicionar mi result set en cualquier registro sin tener que posicionarme desde el inicio y hacer la iteración hasta llegar a ese registro, sino directamente hacer el apuntador que apunte a un registro en específico. O sea, yo puedo hacerlo apuntar al último registro, por ejemplo a este, o a este si se me da la gana, o a este, sin necesidad de empezar acá y empezar a hacer la iteración con el while. Entonces, me quedé en que iba a probar el método, ¿vale? Entonces aquí hay algunos errores que había, que bueno, que se quedaron en el código. El primero es que tenía esta coma y no se debía poner. El segundo es de que cuando le doy aquí me dice que el language no hay un constructor que reciba 5 argumentos de tipo string. Son 4 de tipo string y uno de tipo image. Solamente que como no estoy aquí en la base de datos, no originalmente no guardé las rutas, o sea, le puse información basura por decirlo así, nada más para probar. Recordando, select from, que es la tabla registro, shift enter, y le puse, o sea, no le puse como tal el path del image view. Ajá. Entonces, por eso es que le puse así como información basura para ir probando mis métodos. Entonces, como en este caso no tiene un path válido para construir el objeto image, entonces lo que voy a poner es una referencia simplemente nula. Sí, y de esa manera ya no me va a detectar problemas. Ahora, lo que tengo que hacer es de que ya teniendo el instanciado el lenguaje DAO, Language DAO, lo que voy a hacer es generarme un array list y ese array list va a ser de tipo, creo que era de tipo language, si era de language. Y en ese caso este se va a llamar languages. Y el método no se llama getALanguage, se llama retrieve languages. ¿Listo? Y después voy a generarme un ciclo for each, ¿sí? Y ese ciclo for each me va a permitir iterar sobre el array list y obtener su nombre. Entonces, lo que voy a hacer es sacar su nombre, pues para ver que, pues si realmente mi estructura de datos está llena con información. Y sí, aquí si me ven la terminal, pues aquí están los lenguajes. Si yo quiero poner, por ejemplo, los demás datos, que viene siendo get creator, get information, get history y get image view, me parece que era.
Solamente pongo eso, ejecuto y pues ya me aparece, ¿no? Me aparece toda la información de los registros aquí. Entonces, el método está funcionando. Entonces, esa es la manera de recuperar todos los registros. Entonces, cuando tú tengas una table view en tu proyecto que estés construyendo y quieras hacer una consulta a la base de datos que te devuelva todos los registros sin ningún tipo de filtro, simplemente lo que tienes que hacer es esto, guardarla en una estructura de datos que tu método la regrese y cuando la regreses, pues ya iterar sobre ella o operar, dependiendo de lo que tú quieras, ¿vale? Hacer las modificaciones que quieras. Mm, Ahora lo que voy a hacer es seguir con el siguiente método. Este método apenas le agregué el Javadoc y va a recibir un criterio y posteriormente va a hacer una consulta, un query. Entonces, vámonos aquí a mi MySQL Shell y, bueno, voy a reutilizar eso, pero ahora voy a seleccionar lo que es el campo language de la tabla de registro y le voy a poner el criterio sobre el cual voy a filtrar. Y ese criterio se especifica entre comillas simples. Entonces yo voy a filtrar por criterio, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a buscar por lenguaje. Entonces, lo que tengo que hacer es invocar a language.retrieve languages. Bueno, es language con... No, sí, languages. Le voy a pasar el parámetro. En este caso el parámetro va a ser Python, ¿vale? Y después mi segundo parámetro va a ser un lenguaje que no está en la base de datos, que es Assembly. Y aquí que me está diciendo que el método no es aplicable para los argumentos string. Ahora vamos a ir acá, retrieve languages. A ver. No, sí está bien. Sí, porque no acepta ningún. Sí acepta parámetro retrieve language. Ah, ya. Es que le faltó la S aquí. Ya, ahora sí ya no manda errores. Está sobrecargado ya correctamente el método. Bueno, entonces lo que seguía es que se iba a generar la consulta y me falta el result set. Entonces voy a poner result set es igual a statement.execute query, les había dicho. Execute query. Y aquí le iba a pasar el query. No, pero ese era acá. Acá. Ahí está el execute query y aquí le voy a poner el query. Entonces, según esto, para hacerle el filtrado por es esto. Bueno, pero voy a hacer el filtrado, por ejemplo, Python, Shift Enter y me da solamente el lenguaje. Entonces, para que me dé todos los campos, lo voy a poner con asterisco, ejecuto y ya me da todo. Si yo quiero filtrarlo por campos en específico, por ejemplo, language, coma en history, por ejemplo, y por image view, pues nada más especifico qué campos quiero, ¿vale? Y ya con esto ya me los va a dar. Entonces, como yo quiero todos los campos, le pongo con el asterisco. Otra equivalencia es que yo le ponga language para que me encuentre un solo registro y ponerle que era creador. Después era information, después history y el último era image view. Image view. Ahora sí le pongo Shift Enter
y listo, me da los campos, ¿vale? Entonces, de momento yo lo que voy a hacer es ponerla por asterisco para que me los dé, asterisco, ¿vale? Entonces, me voy a traer esta consulta a mi clase y la voy a pegar acá, solamente que aquí va a estar fijo el criterio Python. Lo que tengo que hacer para separarlo es agregarle dos comillas simple, concatenar y poner aquí el nombre del criterio. Y ya con eso va a salir sin ningún problema para cualquier criterio. Entonces, el result set, como les indicaba, cuando ustedes lo crean, es un objeto tabla y el cual tiene un apuntador que le llama cursor Java. Entonces aquí va a haber dos casos. El caso cuando el result set esté vacío, que va a seguir siendo una tabla, pero va a ser vacía, sin ningún registro, y cuando la tabla tenga al menos un registro. Entonces voy a contemplar esos dos casos. Para esto tengo que hacer ciertas validaciones. Y dentro de la condición del primer if, lo que tengo que poner es result set. Bueno, más bien tengo que mover el apuntador, ¿vale? Tengo que mover el apuntador a lo que es el primer registro, sea que la tabla esté vacía o que no esté vacía, no importa. Entonces voy a hacerlo resultSet.next. Con esto ya muevo el apuntador y ya está aquí. El apuntador ya estaría aquí. Entonces digamos que con esa instrucción ya hice este movimiento con este. Y ahora sí, como ya lo hice, entonces ahí voy a validar los dos casos. Si el result set punto is first, se llama creo, me dice, recupera, te indica si el cursor está en la primera registro del result set. Si regresa true, significa que el cursor está en el primer registro. De lo contrario, regresa falso. Entonces le pongo, si es is first, o sea, si yo al mover este cursor, este apuntador, estoy en el primer registro, o sea, en esta, me va a devolver true. Y si sí es cierto eso, ¿sí? Lo que voy a hacer es construir un nuevo lenguaje, ¿sí? Y le voy a sacar toda su información, ¿vale? Y posteriormente, pues lo que tengo que hacer es regresar el lenguaje. Pero de momento no lo voy a hacer porque voy a probar primero que esté funcionando correctamente. Entonces, si no, me voy a ir al else y le voy a poner el lenguaje, ¿sí? El lenguaje, y le voy a poner el criterio que me pasaron. No se encontró. Entonces voy a probar mi método. Mm, con estos dos. Entonces, en el primero me tiene que arrojar que sí se encontró. Y eso no es argumento. Ahí está. Me tiene que decir que el lenguaje sí se encontró. Y me tiene que especificar qué lenguaje. Si no, me tiene que decir que was not found, que no se encontró. ¿Vale? Entonces, me tiene que arrojar que sí, porque sí lo tengo en mi tabla. O sea, Python sí existe en mi tabla. Entonces me tiene que devolver que sí lo encontró y este no, porque este no existe. Vamos a probar los dos casos. Control Shift R. Y aquí me dice que el lenguaje Python no se encontró, pero el lenguaje asemblador tampoco. Entonces ahí está fallando algo. ¿Qué está fallando ahí? Mm, ¿qué está, qué está pasando ahí? O sea, el problema es con esta condición.
Si está first, debe estar en la primera. Mm, a ver, lo voy a poner. Si está en la primera, es true. Ah, ya. Si esto es cierto, entonces aquí ya me está diciendo. Python se encontró y ensamblador no se encontró. Entonces ya ahí está variando los dos casos. Entonces ahora voy a modificar el método de tal forma que me regrese una referencia a lo que es language. Entonces cuando ya valide que sí se encontró el objeto que es en el primer if, después de construir el objeto debe retornar lo que es el lenguaje, ¿sí? Y si no lo encuentra, entonces lo que debe retornar es un nulo, indicando que no lo encontró, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo que hacer es hacer un if, o sea, hacer, ¿esto es verdad? Si sí es verdad, pues me va a devolver ok, ¿no? Si no es verdad, me va a devolver not ok. Mm, ok, entonces si eso me regresa algo que no es nulo, o sea, diferente de nulo, me va a decir ok. Pero si no, me va a decir que not ok. Entonces aquí le voy a poner que es nulo. Si es nulo, ok. Not ok, más bien. Y si no es nulo, ok. Entonces, pues en teoría ya tiene que haber funcionado, ¿vale? Lo voy a ejecutar y me dice que excepcione el método main. El método debe retornar un resultado de tipo language. Entonces me voy a forzar a que haga esto, a language. Así me voy a tener que forzar. Entonces le pongo los... Le extraigo los atributos del objeto y pues ahí me los tiene que imprimir. ¿Por qué me estoy diciendo eso? Debe retornar algo de tipo language. Entonces lo pongo acá. Pues sí me lo está regresando. ¿Qué está pasando ahí? A ver, quick fix, a return statement. Ah, ya. Es que cuando ya se termine de ejecutar todo esto, aquí le voy a borrar eso, tiene que regresar nulo acá, hasta acá. Se lo había puesto ahí arriba. Entonces le voy a poner nuevamente ejecutar y sí ya me da el lenguaje, se encontró y me da la información. ¿Sí?
Entonces, bueno, pues ya ahora voy a probar si le paso un criterio no válido, por ejemplo, un número. Ahí está, me dice una excepción. No se encontró eso porque el language es nulo, ¿sí? Entonces, aquí me está botando la sección porque estoy generando le estoy invocando a los getter de un objeto vacío. Entonces ahí lo que tendría que hacer es una validación antes de hacer eso. Entonces, si mi language es diferente de nulo, pues entonces sí, dale carta blanca y, y observa los métodos, ¿no? Pero si no, pues nada más imprime language not found y ya, no se para. Entonces ahí están los dos métodos funcionando. Ahora lo que se va a hacer es implementar la parte de la consulta para actualizar un registro. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar nuevamente esto y lo voy a duplicar. Para duplicarlo es Control Shift y flecha hacia abajo. Con eso copias todo el código seleccionado, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer, pues de entrada voy a poner update language, ¿vale? ¿Cuál va a ser uno específico? Entonces el criterio va a ser qué lenguaje quieres actualizar, ajá, y qué le quieres poner, ¿vale? Entonces el criterio va a ser buscar un lenguaje y ese lenguaje actualizarlo. Entonces como solamente estamos actualizando por lenguaje, lo que voy a hacer es ponerle otro string, o sea, le voy a poner el language, bueno, sí, el criterio, y le voy a poner aquí new language, o language simplemente, ¿vale? Este no va a regresar nada, entonces le voy a poner que sea vacío, y aquí elimino los return, también aquí. Em, la consulta también la tengo que eliminar. Bueno, esta no tanto, pero la voy a eliminar para efectos de explicar cómo se hace la consulta desde cero para actualización. Después voy a ver si me sirve algo de acá. Aquí le voy a poner was not found. O sea, ¿qué pasa si mi lenguaje no lo encuentro, no? Entonces ahí le voy a considerar esa posibilidad. Si no está mi lenguaje y yo quiero actualizarlo, pues me tiene que regresar un mensaje, ¿no? El lenguaje no se encontró y le tengo que decir and therefore y por lo tanto the update was not possible. O sea, el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje assembly no se encontró y en consecuencia la actualización no fue posible o no se ejecutó. ¿Vale? Ahora lo que procede es eliminar lo que no me sirve del método. Entonces voy a eliminar esta parte. Posteriormente voy a crear una nueva consulta. Y en este caso la voy a inicializar con una cadena vacía. Después del objeto statement voy a hacer una actualización con el método execute update. Y bueno, en este caso, este query va a ser el mismo que está acá. Porque como voy a hacer la validación de que el registro esté en la base, en la tabla existente, pues sí necesito ese mismo código. Entonces lo pongo acá. Y bueno, ya que hice eso, lo que tengo que hacer es hacer que el apuntador se mueva y decir que si el apuntador está apuntando al primer registro de la tabla result set, me diga, el lenguaje se encontró en la tabla,
Por lo tanto, haz la ejecución de esta consulta con este método y pásaselo por argumento. Si no, voy a ejecutar este else y me va a decir que el lenguaje no se encontró y por lo tanto la actualización no se ejecutó, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos con lo que eso es un poquito más complejo esa consulta, pero no imposible. Entonces, me voy a ir a mi MySQL Workbench o Shell y voy a imprimir todos los registros de de registry se llama. Shift Enter y ya me da todos los registros. Sí, me da todos los registros. Ahora lo que tengo que hacer es experimentar, ¿no? Entonces, si yo sé que select de una tabla en específico me devuelve ciertos registros y yo puedo filtrar por campos, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es comentar esta parte, ¿sí? Y la voy a poner acá. Para eliminar las líneas vacías es Control Shift K y con eso las eliminas. Después aquí lo que voy a poner es Update. Le voy a poner la tabla que quiero actualizar y le voy a poner un set. Lo que le va a indicar es que va a modificar valores. Entonces lo que tengo que hacer es decir qué campos de la tabla, o sea, qué atributos, qué columnas quiero modificar de ese registro en específico. Entonces ahí va a ir el nuevo valor. Por ejemplo, a, a assembly, por ejemplo. No, más bien, ahí iría el nuevo valor. Assembly lo quiero reemplazar por TypeScript. Y después aquí le tengo que poner la condición, o en este caso el criterio, donde lenguaje sea igual a algo. En este caso yo quiero reemplazar a TypeScript, no, a Assembly. Assembly lo quiero reemplazar por TypeScript. Entonces ahora lo que voy a hacer es comentar esto, Shift Enter, y aquí ya está que en este caso el assembly ya se eliminó de la tabla y ya me lo reemplazó por TypeScript. Ahora voy a probar otro que va a ser, quiero que a Ruby on Rails lo reemplaces, no, más bien, es al revés. Quiero que a Ruby on Rails, que está acá, lo reemplaces por, en este caso, por el lenguaje C. Nuevamente ejecuto y ya me lo está... A ver, dice Ruby on Rails. Ah, es que lo escribí con Y, es con I latina. Entonces dice, quiero que lo reemplaces y ya, aquí ya me está insertando a C en vez de Ruby on Rails. Entonces esa es la consulta que me va a permitir hacer la modificación del registro, ¿vale? Entonces voy a copiarla, me voy nuevamente a mi clase y aquí la voy a pegar. Entonces aquí en este caso va a ser update, o sea voy a copiar lo que me sirve y lo que voy a hacer es dividirla, bueno, le voy a borrar y, y ahí le voy a concatenar unos valores que son los parámetros que me está pasando el método. Entonces le borro y después dos comillas, pongo la concatenación, le abro comillas simples acá, aquí le doy un espacio y nuevamente le concateno lo que es otra comilla simple, ¿vale? Aquí le vuelvo a concatenar algo y el language va a ser en este caso el nuevo valor que va a tomar, ¿sí? O sea, va a ser language, que es el parámetro que me están mandando desde el método. Ahora hago esto y digo, ¿dónde? Language es igual a Ruby on Rails. O sea, aquí no va a ir Ruby on Rails, ¿no? Va a ir el valor que tenga mi variable. Entonces, lo que voy a hacer es concatenarle el criterio, ¿sí? Y aquí ya está el comita, criterio, comita y cierra con punto y coma. Están sus respectivos espacios, comita, language, comita,
espacio y todo bien. Entonces, eso ya tiene que hacerme el trabajo en la chamba. Entonces, voy a comentar todo esto. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo comenta? Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es del objeto language.dao, voy a agarrar el método update language. Entonces aquí esto lo que dice es que le vas a pasar el criterio, o sea, el lenguaje original y el lenguaje que lo va a reemplazar. O sea, piénsalo como tu ex. Tienes un nuevo pollo, que es el que está actualmente, y llega un nuevo pollo. Entonces a ese pollo, que ya viejo que está ahí, le vas a sustituir por el nuevo pollito. Una más buenona, ¿no? Entonces, así funciona el método. Ahora, lo que va a hacer en este caso sí, le voy a pasar los parámetros. Entonces, aquí en este caso va a ser el criterio. Entonces, me voy a mi tabla y, por ejemplo, a Java lo voy a reemplazar por, ¿qué será? Otro lenguaje de programación sería Pascal, por ejemplo. Pascal, pero ese no está. El que está es Java. O sea, tu ex, ¿no? Java. Después viene el nuevo pollito, que es el Pascal. Y ahora sí ejecuto. Y voy a comentar esta parte. Y voy a ejecutar esta instrucción. Entonces ejecuto con Shift Enter. Y aquí ya me aparece que está Pascal. ¿Sí? Ahora, si quiero cambiar no sé, a JavaScript, lo quiero cambiar por, ¿qué otro lenguaje? Por Go, ¿sí? Entonces ejecuto el método, ejecuto nuevamente la consulta y aquí ya está. Go ¿cómo se llama? Se actualizó. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual se van actualizando lo que son los registros en la base de datos a través de los objetos DAO, que son los que implementan la lógica de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con esto ya se concluye lo que son los 4 ya videos de bases de datos. Y bueno, pues nada más sería cuestión de que se pongan a practicar. Les recomiendo que antes de desarrollar sus propios métodos en la lógica de datos, y experimenten con una tabla que ya tengan con registros y hagan sus propias consultas. Con esto les va a ayudar a saber que la consulta sí se ejecuta correctamente y después se van a la clase y generan dentro de su query, dentro de su cadena, este, esa consulta, o sea, la escriben con una buena sintaxis y ya se la pasan al método que estén mandando a llamar. Y pues con eso ya queda listo, ¿vale? Y aquí ya nada más por último le inserto el Javadoc y listo. Actualizo un lenguaje en la base de datos, el criterio es el lenguaje que se va a actualizar y el lenguaje es el nuevo lenguaje a insertar, ¿vale? Y bueno, pues espero que pues les esté apoyando si tienen algún proyecto o quieren hacer sus propios proyectos con este tipo de conocimiento que les estoy mandando, pues adelante, o sea que esto es de práctica, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Todo el mundo quiere saber y aprender, pero nadie está dispuesto a pagar el precio, ¿no? Que es, en este caso el precio es que te pongas a practicar, a investigar, a leer documentación y a profundizar más. Entonces, eso sería todo de mi parte y bueno, pues que tengan un excelente día.